Hay un patrón que ha tejido la tela del mundo tal como lo conocemos. No han sido reyes iluminados con coronas de oro, ni genios inventores encerrados en talleres, ni siquiera grandes batallas con estandartes ondeando al viento las que lo forjaron. Ha sido el intercambio, el trueque, el afán incesante de tener más mañana que hoy. Y siempre, siempre, ocurre de la misma manera, como si la humanidad siguiera un guión ancestral escrito con tinta de ambición, sudor y, a veces, sangre. Los mercaderes de Venecia, que en el siglo XIV llenaban sus bodegas con especias de Oriente envueltas en seda, no sabían que estaban sembrando las semillas de un sistema que hoy mueve billones de dólares cada segundo en pantallas digitales. Los banqueros florentinos, que prestaban a papas y príncipes con intereses que escandalizaban a la Iglesia y sus bulas papales, no imaginaban que su contabilidad doble, ese simple equilibrio de debe y haber, sería la base de corporaciones globales que valen más que países enteros, con balances de miles de páginas. Los campesinos ingleses, que en el siglo XVI veían sus tierras comunales cercadas con vallas de madera para criar ovejas destinadas a la lana, no sospechaban que su miseria alimentaría fábricas que iluminarían el planeta con bombillas eléctricas inventadas por Edison. Este patrón no es una teoría abstracta, es una ley económica, tan absoluta como la gravedad que nos mantiene anclados a la Tierra. Comercio local que se expande como un río que rompe una presa. Acumulación de capital que crece como una bola de nieve rodando cuesta abajo. División del trabajo que multiplica la eficiencia como un milagro matemático. Reinversión de ganancias que alimenta el ciclo como leña en una hoguera. Competencia feroz que elimina a los débiles y premia a los astutos. Innovación constante que resuelve problemas y crea otros nuevos. Y finalmente, transformación total de la sociedad, desde las chozas de barro hasta los rascacielos de cristal. Cada civilización creyó que su riqueza era eterna, que sus métodos eran únicos e irrepetibles. Cada civilización se equivocó al pensar que el capitalismo nació de la nada, como un relámpago en cielo despejado. En realidad, nació de todo. De la sal que cruzaba el desierto del Sahara en caravanas de camellos cargadas hasta los topes con sacos blancos, del ámbar que viajaba del mar Báltico al Mediterráneo en barcos fenicios con velas cuadradas y remos sincronizados, del grano que alimentaba a Roma y del hierro que forjaba sus espadas, sus arados y sus cadenas de esclavos. Hoy, en noviembre de 2025, vivimos inmersos en un sistema que parece eterno, inmutable, como el ciclo del día y la noche. Pero tiene un origen humilde y sangriento, forjado en mercados medievales, rutas comerciales peligrosas y fábricas humeantes. Veremos cómo el feudalismo europeo, rígido como una armadura oxidada que pesa sobre los hombros de millones de siervos, se resquebrajó bajo el peso de mercaderes ambiciosos que soñaban con algo más que un feudo heredado de padres a hijos. Exploraremos el Renacimiento italiano, donde los bancos inventaron el futuro con tinta negra, pergamino amarillento y cálculos precisos. Analizaremos las cruzadas, que no solo trajeron reliquias sagradas envueltas en seda y oro, sino rutas comerciales que cambiaron el mapa del mundo conocido para siempre, conectando Oriente y Occidente. Seguiremos el hilo dorado hasta la Revolución Industrial, cuando el vapor no solo movió máquinas de hierro fundido con pistones rugientes, sino que movió al mundo entero hacia una nueva era de humo, acero y progreso desigual. Llegaremos hasta hoy, donde el capital fluye en redes digitales a la velocidad de la luz, conectando continentes en fracciones de segundo con algoritmos complejos. La pregunta no es si el capitalismo tiene un origen, sino cómo un puñado de trueques en mercados medievales polvorientos se convirtió en el motor que impulsa desde tu smartphone con pantalla táctil hasta los cohetes reutilizables que aterrizan solos en plataformas flotantes en el Océano Pacífico con precisión milimétrica. Esta es la historia de cómo el capitalismo nació de la nada y lo conquistó todo, y por qué entender su origen es entender nuestro presente, nuestro futuro, y sobre todo, las decisiones que tomamos cada día al comprar un café, invertir en acciones o trabajar 8 horas en una oficina. Prepárate, porque lo que empezó como un susurro de monedas en un mercado italiano se convirtió en un rugido global que aún resuena en cada transacción bursátil
en cada fábrica automatizada con robots, en cada bolsa de valores que nunca duerme, operando 24 horas al día. Los albores, el feudalismo y sus grietas, siglos V al XI. Imagina Europa en el año 800. Carlomagno acaba de ser coronado emperador en Roma por el Papa León III en una ceremonia llena de incienso, cantos gregorianos y pompa imperial. Pero su imperio es un mosaico frágil de feudos dispersos por un continente devastado por siglos de invasiones bárbaras, plagas y colapso romano. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, había dejado un vacío que nadie llenó del todo durante generaciones. Las calzadas romanas, que una vez conectaban Britania con Siria en líneas rectas perfectas de piedra, ahora están rotas, cubiertas de maleza espesa y surcadas por carros de bueyes lentos. Los acueductos que llevaban agua fresca y cristalina a ciudades de 1 millón de habitantes se derrumban por falta de mantenimiento, conocimiento ingenieril y mano de obra. La población europea ha caído a 25 millones de personas, según estimaciones del historiador francés Georges Duby en sus obras clásicas sobre la Edad Media temprana. La tierra es todo. Un señor feudal controla cientos de hectáreas de campos fértiles, bosques densos y pastizales verdes, y los siervos, campesinos atados a esa tierra por nacimiento, como si fueran parte del suelo mismo, sin derechos de movilidad, trabajan de sol a sol sin ver una moneda en meses enteros, a veces años. Producen trigo dorado para pan, cebada para cerveza artesanal, lana para abrigos gruesos, vino para las misas y banquetes, pero no para vender en un mercado libre y competitivo, sino para sobrevivir precariamente y pagar al Señor en especie o en trabajo forzado. El trueque reina absoluto en este mundo cerrado y aislado. Un saco de grano pesado por un cerdo gordo y rosado, una herramienta de hierro forjada en la herrería del feudo, por un par de botas de cuero curtido con tanino, un barril de vino tinto fermentado por una manta de lana gruesa tejida a mano. No hay mercados centrales organizados con balanzas justas y pesos estandarizados, no hay bancos con bóvedas de piedra reforzada, no hay créditos de inversión que permitan soñar con expandir un taller o comprar una mula extra. La economía es estática, circular, como un río que nunca sale de su cauce estrecho y siempre regresa al mismo punto de partida sin avanzar. El señor feudal vive en un castillo de piedra gris con torres altas, protegido por murallas gruesas y caballeros que juran lealtad eterna, a cambio de tierra, botín de guerra y protección. Los siervos viven en chozas de madera y barro, con techos de paja que gotean en las lluvias torrenciales de invierno y se queman en los veranos secos y calurosos. Un mal año de cosecha por sequía o inundación significa hambre generalizada y debilitamiento. 2 años seguidos, muerte masiva por inanición, escorbuto o enfermedades oportunistas. Pero las grietas aparecen temprano, como fisuras invisibles en una presa que nadie ve venir hasta que el agua empieza a filtrarse lentamente. Las invasiones vikingas, desde el siglo VIII con sus drácars rápidos, no solo traen destrucción, pillaje y miedo paralizante, traen comercio organizado a larga distancia con rutas marítimas. Los nórdicos, maestros de la navegación con brújulas primitivas y estrellas, intercambian pieles de oso polar blanco, marfil de morsa tallado y esclavos capturados en Irlanda por plata árabe acuñada en Bagdad, en puertos como Birka, en la actual Suecia, o Gedevi, en Dinamarca. Los musulmanes, que controlan la península ibérica y el norte de África desde el siglo VIII con el califato omeya y luego abasí, introducen el dinar de oro, una moneda estable de 4,25 gramos que viaja desde Bagdad hasta Córdoba, cruzando desiertos en caravanas y mares en daus. En el año 1000, la abadía de Cluny, en el centro de Francia, acumula tierras donadas por nobles temerosos del juicio final. El año 1000 trae pánico apocalíptico en toda la cristiandad con profecías y flagelantes, y empieza a prestar grano a interés disfrazado de caridad cristiana, justificándolo como ayuda a los pobres y necesitados. El año 1000 marca un punto de inflexión que nadie registra en crónicas detalladas con fechas exactas, pero que cambia todo el panorama económico de manera irreversible.
La población europea, que había estado estancada durante siglos por guerras constantes, plagas recurrentes y hambrunas, empieza a crecer lentamente gracias a un clima más cálido en el óptimo medieval y técnicas agrícolas mejoradas como el arado pesado. Los bosques densos e impenetrables se talan para crear nuevos campos de cultivo con rotación trienal. Los molinos de agua, documentados por primera vez en el Domesday Book de 1086 en Inglaterra, un censo exhaustivo ordenado por Guillermo el Conquistador tras la conquista normanda de 1066, multiplican la producción de harina blanca fina. Un solo molino puede moler en un día lo que 20 hombres harían en una semana con morteros manuales de piedra pesada. Los excedentes aparecen por primera vez en siglos, pequeños al principio pero crecientes, suficientes para cambiar vidas y estructuras sociales. Y con ellos, los mercados locales que surgen como setas después de la lluvia en claros del bosque. En la región de Champagne, en el norte de Francia, desde el siglo XI, se celebran ferias anuales que duran 6 semanas consecutivas, atrayendo a miles de personas de toda Europa. Mercaderes de Flandes traen lana cruda en fardos enormes, atados con cuerdas. Italianos traen seda fina de Constantinopla enrollada en tubos de madera. Alemanes traen ámbar del Báltico en collares rudimentarios tallados. Y hasta comerciantes armenios llegan con alfombras tejidas a mano con patrones geométricos. Las transacciones se hacen en monedas de plata. Peniques ingleses acuñados en Londres con la efigie del rey, deniers franceses con cruz y leyenda, pero también en letras de cambio, documentos escritos en latín vulgar que prometen pago en otra ciudad lejana, evitando el riesgo de llevar bolsas pesadas de oro por caminos infestados de bandidos, salteadores y nobles corruptos que cobran peajes abusivos. Estos documentos, emitidos por cambistas sentados en mesas al aire libre bajo toldos de lino rayado con colores vivos, son los abuelos de los cheques modernos. Las transferencias bancarias electrónicas y los pagos digitales con criptomonedas. El feudalismo empieza a tambalearse como un gigante con pies de barro que siente el primer temblor de tierra. Un siervo que produce más trigo de lo necesario para su familia, y el señor puede vender el excedente en la feria de Champagne, y, con las monedas de plata ganadas en trueque, comprar su libertad al señor feudal, pagando una suma fija que libera a sus hijos del lazo eterno de servidumbre. Ciudades como Brujas, Gante y Ypres crecen alrededor de estos mercados como hongos después de la lluvia, con murallas nuevas de piedra, calles empedradas con adoquines y gremios organizados. Los gremios, asociaciones de artesanos que regulan precios justos, calidad mínima y aprendizaje de oficios con años de aprendizaje, surgen para proteger a los maestros tejedores y herreros, pero también fomentan la especialización profunda y eficiente. Un tejedor en Gante ya no hace toda la tela desde cero en su casa. Uno carda la lana con peines de hierro afilados. Otro la hila en ruecas mejoradas con pedales. Otro la teje en telares de pedal anchos. Otro la tiñe con colores importados de Oriente como el índigo azul profundo o el carmín rojo sangre. La división del trabajo, que Adam Smith describiría siglos después como la clave de la riqueza de las naciones en su tratado de 1776, ya está aquí, en embrión, en talleres llenos de humo de chimeneas, ruido de telares y sudor de aprendices. Pero el gran catalizador llega en 1095, cuando el Papa Urbano II pronuncia un discurso apasionado y encendidos en Clermont que enciende toda Europa como una mecha. La primera cruzada para liberar Jerusalén del control selyúcida. 40.000 europeos, caballeros con armaduras pesadas de malla, campesinos con horquillas y guadañas, mercaderes con calculadoras mentales y libros de cuentas, responden al llamado con fervor religioso y ambición económica. No todos son piadosos devotos que buscan salvación. Muchos son mercaderes que ven oportunidad donde otros ven guerra santa y martirio. Los cruzados necesitan barcos para cruzar el Mediterráneo en flotas, armas para luchar contra los selyúcidas en batallas campales, comida para sobrevivir en desiertos áridos y montañas. Ciudades italianas como Venecia y Génova proporcionan flotas enteras de galeones mercantes armados a cambio de privilegios comerciales exclusivos en Tierra Santa por décadas.
Cuando los cruzados conquistan Antioquía en 1098, tras un asedio brutal de meses, los venecianos obtienen un barrio entero en la ciudad, exento de impuestos locales y con derechos exclusivos de comercio durante generaciones. Las cruzadas duran 2 siglos enteros, desde 1095 hasta la caída definitiva de Acre en 1291 ante los mamelucos egipcios. Traen especias exóticas que transforman la cocina, pimienta negra que vale más que el oro por kilo en los mercados de París y Londres, seda que brilla como el sol poniente en vestidos nobles, azúcar que endulza la vida de los ricos en banquetes fastuosos, y sobre todo, rutas comerciales seguras a través del Mediterráneo protegidas por fortalezas cruzadas como Crac des Chevaliers. El comercio mediterráneo explota como nunca antes en la historia europea medieval, multiplicando volúmenes por 10. Venecia, que en el año 1000 tenía apenas 10.000 habitantes apiñados en islas pantanosas del Adriático, llega a 100.000 en 1300, con palacios de mármol blanco, canales llenos de góndolas pintadas y puentes arqueados. Sus arsenales, enormes complejos industriales a orillas del agua, con miles de trabajadores especializados, producen un galeón al día usando técnicas de ensamblaje en cadena que anticipan las fábricas modernas de Henry Ford en Detroit. Los mercaderes venecianos, como la familia Polo con Marco Polo a la cabeza en su viaje de 1271, viajan hasta la corte de Kublai Khan en China y regresan con historias fantásticas de papel moneda y canales que inspirarán a Cristóbal Colón 2 siglos después a buscar una ruta occidental por el Atlántico. El dinero circula como nunca en la historia europea medieval con velocidad creciente. Los templarios, una orden militar fundada en 1119 para proteger peregrinos en Tierra Santa con espadas y escudos, crean el primer sistema bancario internacional verdadero y eficiente. Un caballero deposita oro en un templo fortificado en París con muros de piedra y recibe un documento cifrado con sellos de cera roja que canjea por el mismo oro en Jerusalén, Acre o Chipre sin pérdida. Los templarios prestan sumas colosales a reyes europeos. El rey Felipe IV de Francia les debe tanto por guerras contra Inglaterra que los disuelve en 1312 en una maniobra política para evitar pagar sus deudas masivas y confiscar sus bienes. Pero el daño está hecho irreversiblemente. El dinero se ha desacoplado de la tierra física y estática. Ya no necesitas ser señor feudal con cientos de hectáreas cultivables para ser rico y poderoso en la sociedad. Basta con tener capital líquido, monedas de plata y oro que viajan más rápido que los ejércitos, las noticias y las epidemias. El Renacimiento italiano, donde nace el capital moderno, siglos XII al XV, entra en Florencia en el año 1250. La ciudad, con 50.000 habitantes apiñados entre murallas de piedra toscana y torres altas, es un hervidero de actividad constante y creativa. El río Arno lleva agua cristalina y fría a molinos que muelen lana traída de Inglaterra en barcos mercantes y de España en caravanas terrestres. Los artesanos tiñen telas con alumbre importado de Asia Menor a través de Génova y colores intensos que resisten el lavado, el sol y el tiempo. Pero el verdadero motor de Florencia no son los telares ruidosos que llenan el aire de zumbidos, ni los tintoreros con manos manchadas, son los bancos familiares que operan en palacios renacentistas. La familia Medici, fundada por Giovanni di Bicci de Medici en 1397, con un pequeño taller de cambio de monedas en la Vía Larga, presta dinero a papas, reyes, duques y mercaderes ambiciosos de toda Europa. Usan contabilidad de partida doble, inventada en la cercana Lucca en 1294 por un matemático anónimo que revolucionó la forma de llevar cuentas con precisión, donde cada transacción tiene un debe y un haber equilibrados perfectamente. Esto permite rastrear fortunas complejas, préstamos a largo plazo con intereses compuestos y ganancias acumuladas con precisión milimétrica que evita fraudes y errores. Los Medici no son nobles de sangre azul con linajes antiguos. Son burgueses que ascienden por inteligencia financiera, audacia calculada y redes de influencia. Cosimo de Medici,
que controla la ciudad desde 1434 sin ostentar título oficial de gobernante para evitar envidias. Dice con humildad fingida en cartas privadas a aliados: no gobierno Florencia con decretos, la financio con mi oro y mis contactos. Presta al Papa Eugenio IV sumas colosales en ducados para reconstruir Roma después del cisma de Occidente que dividió a la Iglesia en dos papas rivales, y a cambio obtiene monopolios sobre el comercio de alumbre en los estados pontificios durante décadas. Su nieto Lorenzo el Magnífico patrocina a Miguel Ángel para esculpir el David en mármol de Carrara, a Botticelli para pintar la primavera con colores vivos, a Leonardo da Vinci para diseñar máquinas voladoras y puentes, pero también invierte en minas de alumbre en Tolfa, descubiertas en 1462 por prospectores locales. El alumbre es esencial para fijar tintes en la lana de manera permanente. Sin él, no hay industria textil competitiva en toda Europa. Los Medici controlan el mercado europeo entero y acumulan capital a una velocidad nunca vista en la historia, con sucursales en Brujas, Londres y Lyon. Pero Florencia no está sola en esta revolución financiera que transforma el mundo de manera profunda. En Siena, el Banco Monte dei Paschi, fundado en 1472 por el magistrado local Salomone di Bonaventura, presta a campesinos con tierras como garantía hipotecaria detallada, el primer banco hipotecario de la historia documentada en contratos notariados. En Venecia, el Banco Giro obliga a todos los mercaderes a depositar sus ganancias en una cuenta central administrada por el Estado veneciano con contabilidad pública, creando liquidez instantánea para grandes operaciones comerciales transnacionales. Las letras de cambio se negocian en el puente del Rialto bajo el sol mediterráneo, donde cambistas sentados en bancos de madera tallada ofrecen tipos de cambio entre florines florentinos de oro puro, ducados venecianos con la efigie del dogo en relieve y genovinos genoveses acuñados con precisión milimétrica. El capitalismo toma forma visible y tangible en las calles empedradas. Los socios comanditarios, inversores que aportan capital pero no gestionan el negocio diario con riesgos personales, aparecen en Génova en 1284 en contratos notariados ante escribanos. Un mercader organiza una expedición comercial a Flandes con 10 barcos cargados de vino toscano y aceite de oliva. Inversores ricos ponen dinero en proporción y comparten ganancias proporcionales, pero no riesgos ilimitados si la flota se hunde en una tormenta del Atlántico Norte. Esto permite aventuras mayores y más audaces que antes. Una flota de 10 galeones a Constantinopla cuesta miles de ducados de oro en construcción y tripulación, pero genera cientos de miles en especias, seda y beneficios netos después de costos. La peste negra de 1347, que mata a un tercio de la población europea, entre 30 y 50 millones de personas en olas sucesivas, según estimaciones modernas del Instituto Pasteur y la Universidad de Bolonia, acelera todo el proceso de manera paradójica y cruel, como un incendio que limpia el bosque para nuevo crecimiento. Los salarios de los sobrevivientes se triplican en una década por escasez de mano de obra. Un jornalero gana en un día lo que antes ganaba en una semana entera, de sol a sol. Los señores feudales, con tierras vacías y sin brazos suficientes para cultivar, las arriendan a campesinos libres que negocian condiciones favorables como renta fija. En Inglaterra, la Estatua de los Trabajadores de 1351 intenta congelar salarios al nivel anterior a la peste por decreto real de Eduardo III, pero falla estrepitosamente ante la realidad del mercado laboral. Los campesinos se rebelan en 1381 bajo el liderazgo de Wat Tyler y John Ball, exigiendo el fin del servilismo, salarios justos y abolición de la corvea, en una marcha masiva sobre Londres. Aunque la rebelión es aplastada con sangre y ejecuciones públicas, el mensaje queda claro para siempre en la conciencia colectiva. El trabajo tiene valor de mercado negociable y no es propiedad del Señor. El Renacimiento no es solo arte, humanismo, redescubrimiento de los clásicos griegos y latinos, es economía pura en acción diaria. Leonardo da Vinci diseña máquinas textiles que multiplican la producción por 10 con engranajes inteligentes.
Luca Pacioli, un fraile franciscano y matemático brillante, publica en 1494 Summa de Aritmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, codificando la contabilidad de partida doble para siempre en un libro impreso con tipos móviles de Gutenberg. Los seguros marítimos aparecen en Génova en 1384 en pólizas detalladas firmadas. Si un barco se hunde en una tormenta del Mediterráneo con carga valiosa, el asegurador paga una indemnización previamente acordada en ducados de oro. Esto reduce riesgos dramáticamente y fomenta comercio a larga distancia, desde el Mar Negro hasta el Atlántico Norte, con flotas enteras. Pero hay sombras oscuras en este amanecer brillante del capital. La usura, condenada por la Iglesia Católica como pecado mortal que lleva al infierno eterno en bulas papales, se practica con contratos disfrazados, ingeniosos y legales. Un prestamista cobra interés por demora si el deudor paga tarde o un regalo voluntario del deudor agradecido en documentos notariados. Los judíos, excluidos de los gremios cristianos por leyes discriminatorias y prejuicios, dominan el préstamo a interés y enfrentan pogromos violentos cuando las deudas crecen demasiado y la ira popular estalla en las calles. En 1492, los reyes católicos expulsan a los judíos de España en un decreto que afecta a 200.000 personas con solo 4 meses para partir, perdiendo capital humano que enriquece a Ámsterdam, Londres y Estambul, en los siglos siguientes con sus redes y conocimientos. La era de los descubrimientos. El capital se hace global, siglos XV al XVII. En 1492, Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos con 3 carabelas, la Niña Pequeña, la Pinta Rápida y la Santa María Capitana, financiadas por los reyes católicos Isabel y Fernando y banqueros genoveses expertos en letras de cambio a largo plazo. No busca solo una ruta a las Indias para evitar a los otomanos que controlan el Mediterráneo oriental y la ruta de la seda. Busca oro, plata y especias que multipliquen la inversión 100 veces en un solo viaje exitoso. Encuentra América por accidente geográfico y con ella un continente virgen para el capital europeo hambriento de recursos. En 1545, los españoles descubren el Cerro Rico en Potosí, en lo que hoy es Bolivia altiplánica. No es una mina cualquiera, es el mayor yacimiento de plata de la historia conocida, una montaña entera de mineral puro que brilla bajo el sol andino. Durante un siglo, Potosí produce casi la mitad de la plata mundial con métodos brutales como la mita indígena. Entre 1500 y 1800, América envía a Europa 180.000 toneladas de plata y 1.800 toneladas de oro, el 80% de la producción mundial, según el informe del Banco de España sobre metales preciosos coloniales publicado en 2020 con datos de archivos sevillanos. España crea la Casa de Contratación en Sevilla en 1503 para monopolizar el comercio americano con mano de hierro y burocracia detallada. Todos los barcos deben registrarse allí, pagar impuestos del 20% sobre carga y descargar en el puerto Guadalquivir con inspecciones. Pero el capital se filtra como agua entre los dedos de un puño cerrado por contrabando. Mercaderes holandeses, ingleses y franceses compran plata española en Sevilla a precios inflados y la revenden en Asia a precios exorbitantes en Cantones. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602 por Estados Generales con capital accionarial, es la primera empresa con acciones públicas negociadas en una bolsa primitiva en Ámsterdam con dividendos regulares. Emite bonos, paga dividendos del 18% anual durante 2 siglos consecutivos con flotas armadas. Sus barcos traen clavo de las Molucas picante, nuez moscada de banda aromática, té de China en hojas, especias que valen 1000 veces su peso en plata en los mercados europeos de Londres, París y Amberes. En Inglaterra, la Revolución de 1648 ejecuta al rey Carlos I en un patíbulo público en Whitehall y abre puertas al comercio sin restricciones monárquicas absolutas y divine right. Oliver Cromwell permite a los judíos regresar en 1656, después de 300 años de exilio forzado por Eduardo I, traen capital fresco, redes comerciales desde Ámsterdam y Venecia,
y conocimientos financieros. La Navigation Act de 1651 obliga a que todos los bienes coloniales viajen en barcos ingleses tripulados por ingleses con banderas británicas, creando monopolios protegidos por la Marina Real, que domina los mares con cañones. El Triángulo Atlántico nace como una máquina de hacer dinero implacable y eficiente. Manufacturas europeas, herramientas de hierro forjado, telas de lana teñida, armas de fuego con gatillo, se envían a África Occidental en puertos como el Mina. Esclavos capturados en el interior por reinos locales como Dahomey son transportados a América en bodegas infernales con cadenas. Azúcar, tabaco y algodón regresan a Europa en cantidades industriales para refinerías. 12.500.000 africanos son transportados entre 1500 y 1866. Datos precisos del Transatlantic Slave Trade Database de la Universidad de Emory, actualizado en 2024 con registros de capitanes. Un esclavo cuesta 50 libras en la costa de Guinea. Se vende por 200 en Barbados o Virginia después de un viaje de meses en condiciones inhumanas. Las ganancias financian bancos como Barclays, fundado en 1690 por un grupo de orfebres londinenses en Lombard Street, y Lloyd's of London, que asegura barcos esclavistas desde 1688 con pólizas detalladas y primas altas. Pero el capital necesita protección armada constante y costosa. Los piratas como Francis Drake no son simples ladrones del mar con parches, son corsarios con patente real de la reina Isabel I que atacan galeones españoles cargados de plata peruana y traen el botín a Plymouth, donde la reina invierte una parte en la Compañía de Moscovia para comerciar pieles con Rusia ártica. El Estado y el capital se funden en una alianza simbiótica que durará siglos y definirá el imperialismo moderno con cañones y banderas. El mercantilismo. Estados al servicio del capital, siglos XVI al XVIII, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV en el Palacio de Versalles con salones dorados, resume el mercantilismo en 1665 con una frase que resonará en los pasillos del poder absoluto. El comercio es una forma de guerra económica sin sangre. Francia subsidia manufacturas de lujo, tapices de gobelins, tejidos a mano con hilos de oro, cristales de Saint-Gobain tallados con precisión, impone aranceles del 50% a importaciones extranjeras para proteger industrias nacionales y crea la Compagnie des Indes para competir con holandeses e ingleses en Asia con flotas propias. Inglaterra responde con las Corn Laws, que protegen el trigo local subiendo precios de importación granaria para favorecer terratenientes, y con la East India Company, que en 1660 controla más territorio que muchos reinos europeos con ejércitos privados de cipayos. En 1688, la gloriosa revolución en Inglaterra depone a Jacobo II católico y limita el poder del rey para siempre con la Bill of Rights firmada. El Parlamento, controlado por terratenientes enriquecidos por cercamientos y mercaderes ambiciosos de Londres, se convierte en el centro del poder real y legislativo. El Banco de Inglaterra, fundado en 1694 por un grupo de inversores escoceses liderados por William Paterson, con capital suscrito, presta al gobierno 100.000 libras al 8% de interés anual compuesto. Financia guerras contra Francia en Europa continental, pero también comercio global en los 7 mares con flotas mercantes. La deuda pública crece de manera exponencial año tras año con bonos del Tesoro, pero se paga con impuestos al consumo que recaen en las clases bajas trabajadoras. El capital acepta porque las ganancias son mayores y más seguras a largo plazo. Las burbujas financieras aparecen como fiebre especulativa contagiosa. La South Sea Company de 1711 promete riquezas ilimitadas del comercio con América del Sur en folletos coloridos, pero es un esquema Ponzi disfrazado de empresa legítima con directores corruptos. Sus acciones suben de 100 libras a 1000 libras en meses de euforia colectiva. Colapsan en semanas de pánico masivo con suicidios. Isaac Newton, maestro de la Royal Mint y genio de la física con leyes del movimiento, pierde 20.000 libras.
equivalentes a 3 millones de libras actuales según el Banco de Inglaterra con inflación, y pronuncia la frase inmortal en cartas: «Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes con precisión matemática, pero no la locura de los hombres en los mercados financieros». La revolución industrial. El capital se mechaniza. Siglos XVIII al XIX. En 1760, James Hargreaves inventa la spinning jenny en su casa de Blackburn con madera reciclada y hierro forjado. Una sola mujer puede hilar 8 bobinas de algodón al mismo tiempo en lugar de una con rueca manual tradicional. Richard Arkwright crea la water frame en 1769, impulsada por agua corriente de ríos caudalosos, produciendo hilo fuerte para tejidos resistentes que duran años en ropa. James Watt mejora la máquina de vapor en 1765, añadiendo un condensador separado que aumenta la eficiencia 10 veces. Para 1800 hay 500 máquinas de vapor operativas en Inglaterra sola, según registros del Instituto de Ingenieros Mecánicos de Londres con planos. Manchester, apodada Cotonópolis por sus cientos de chimeneas escupiendo humo negro, produce el 50% del algodón mundial en 1830 con telares mecánicos automáticos. Un trabajador con máquina produce 300 veces más hilo que un tejedor manual en la India colonial bajo dominio británico. Pero el costo humano es brutal y documentado en informes oficiales. Niños de 6 años trabajan 14 horas diarias en fábricas húmedas y ruidosas con polvo. El informe Sadler, de 1832, describe dedos amputados por engranajes rápidos, pulmones destruidos por polvo de algodón flotante en el aire. Los Luddites, tejedores desempleados por la mecanización masiva, rompen máquinas en Nottingham en 1811, gritando en las calles oscuras. La máquina no es el enemigo, sino el capitalista que la usa para exprimirnos hasta la muerte y dejarnos en la miseria. El capital se concentra en manos de pocos visionarios ruthlessly efficient. Andrew Carnegie llega a Estados Unidos en 1848 con nada más que ropa raída. En 1901 vende Carnegie Steel a J.P. Morgan por $480 millones, equivalentes a 500 billones de dólares ajustados por inflación, según cálculos de la Reserva Federal con datos históricos. El capitalismo moderno, global, financiero y digital, siglos XIX al XXI. En 1870, Alemania se unifica bajo Otto von Bismarck, con guerras, y adopta el patrón oro como estándar internacional. El mundo converge en una moneda común, respaldada por metal físico en bóvedas. El telégrafo transatlántico conecta Londres con Nueva York en 1866 con cables submarinos de cobre. Transacciones bursátiles se ejecutan en minutos en lugar de semanas por barco. La Primera Guerra Mundial rompe el patrón oro en 1914 con gastos masivos en trincheras. Tras 1945, la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, con delegados, hace del dólar la moneda de reserva mundial respaldada por oro en Fort Knox. En 1971, Richard Nixon cierra la ventana del oro en un anuncio televisado nacional. El dólar se convierte en fiat, respaldado solo por confianza global, poder militar y petróleo. Hoy, en noviembre de 2025, el PIB global alcanza 105 billones de dólares. Datos oficiales del Banco Mundial, actualizados mensualmente. El 1% más rico posee el 45% de la riqueza global, informe anual de Oxfam, publicado en enero de 2025 con encuestas. Empresas como Apple valen 3 billones de dólares en Bolsa de Nueva York, más que el PIB entero de Francia o el Reino Unido combinados. Llamada a la acción, primera, alrededor del 33%. Estamos en el primer tercio de esta epopeya que abarca milenios enteros de humanidad. Desde un trueque humilde en una feria de champán con polvo en los zapatos hasta algoritmos complejos que mueven billones de dólares en milisegundos en servidores refrigerados de Nueva York, Singapur y Frankfurt. Si esta historia te está haciendo ver el mundo con ojos completamente nuevos, como cada compra en el supermercado local, cada inversión en acciones desde tu teléfono,
Cada fábrica robotizada con brazos mecánicos tiene raíces profundas en un mercado medieval polvoriento y lleno de voces. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni un detalle. Cada semana desentrañamos cómo el dinero moldea la historia, la política, la tecnología y tu vida diaria sin filtros ni censura. Activa la campanita dorada para no perderte el próximo documental detallado y extenso. La burbuja de los tulipanes, la primera crisis financiera especulativa de la historia que arruinó a una nación entera en semanas. Tu apoyo nos permite seguir explorando estos tesoros ocultos con datos reales de fuentes oficiales como el Banco Mundial, la ONU, archivos históricos y informes económicos. Gracias por estar aquí en este viaje épico. El legado y las sombras del capitalismo, continuación ampliada. El capitalismo nos ha dado vacunas que salvan millones de vidas cada año en campañas globales. Internet que conecta a 8.000 millones de personas en tiempo real con fibra óptica, cohetes reutilizables que aterrizan solos en plataformas flotantes en el Océano Pacífico con precisión de centímetros. Pero también desigualdad extrema que divide sociedades en castas invisibles. Contaminación que calienta el planeta a ritmos alarmantes con CO2, crisis cíclicas que arrasan empleos y ahorros de la noche a la mañana con pánicos bancarios. La crisis financiera de 2008, causada por derivados hipotecarios de alto riesgo, apalancamiento excesivo y ratings falsos, costó 10 billones de dólares en rescates globales coordinados. Informe detallado del Fondo Monetario Internacional publicado en 2009 con balances. La pandemia de 2020 inyectó 24 billones de dólares en estímulos monetarios y fiscales masivos. Datos completos de la OCDE actualizados en 2024 con gráficos. En 2025, el cambio climático cuesta 2 billones de dólares anuales en daños directos como huracanes e inundaciones. Informe anual de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo sostenible con satélites. La automatización desplaza 40 millones de empleos en la próxima década, según proyecciones detalladas de la Organización Internacional del Trabajo, pero también crea oportunidades masivas. La economía verde generará 18 millones de puestos nuevos para 2030 en energías renovables como solar y eólica. Tecnología limpia como baterías de litio y reciclaje avanzado de plásticos. Pero vayamos más profundo en estas sombras y luces entrelazadas, porque el legado del capitalismo no es blanco o negro como un tablero de ajedrez. Es un tapiz complejo tejido con hilos de progreso acelerado, innovación disruptiva y dolor humano persistente. Tomemos la revolución industrial como punto de partida clave para entender cómo el capital transformó la vida humana de manera irreversible. En 1760, la población mundial era de 750 millones de personas dispersas. Hoy supera los 8.000 millones conectados. Datos precisos del Banco Mundial con censos. La esperanza de vida en Inglaterra era de 35 años en 1700 por enfermedades. Hoy es de 81 años con medicina moderna. Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido con registros hospitalarios. Esto no es casualidad ni providencia. El capitalismo financió hospitales con alas privadas, saneamiento urbano con alcantarillas, antibióticos como la penicilina descubierta por Fleming, la vacuna contra la viruela, desarrollada por Edward Jenner en 1796 con experimentos, erradicó una enfermedad que mataba a 2 millones al año en el siglo XVIII. Empresas farmacéuticas como Pfizer y Moderna, financiadas por inversores de riesgo, produjeron vacunas COVID en tiempo récord con ARN mensajero, salvando 100 millones de vidas según estimaciones de la OMS en 2024. Pero el precio fue alto y documentado en informes parlamentarios. En las fábricas de Manchester en 1830, niños de 5 años trabajaban 16 horas diarias bajo látigos. Informe de la Comisión Real de 1842, con testimonios de niños. La contaminación de carbón mataba a miles por enfermedades respiratorias crónicas como silicosis. El Támesis era una cloaca abierta llena de desechos.
El Gran Hedor de 1858 forzó al Parlamento a actuar con leyes de saneamiento. Hoy, el capitalismo verde invierte billones en solar, eólica y nuclear. China instaló 100 gigavatios de paneles solares en 2024 solo en desiertos. Agencia Internacional de Energía con satélites. La desigualdad es otra sombra persistente y creciente. En 1800, el coeficiente Gini global era de 0,50 según estimaciones históricas. Hoy es 0,67 con datos satelitales, informe del Banco Mundial 2024. El 1% posee más que el 90% inferior, combinado en activos. Pero el capitalismo también sacó a 1.000 millones de la pobreza extrema desde 1990 con mercados. Banco Mundial con encuestas. China, con reformas de mercado de Deng Xiaoping en 1978 abriendo zonas económicas, elevó a 800 millones a clase media con fábricas. Las crisis cíclicas son inherentes al sistema como estaciones. La Gran Depresión de 1929 vio un desempleo del 25% en Estados Unidos con colas de sopa. La de 2008, desencadenada por subprime y Lehman, destruyó 8 millones de empleos globales. Pero cada crisis trae innovación regulatoria. Tras 1929, el New Deal creó seguridad social y FDIC. Tras 2008, Dodd-Frank y FinTech como PayPal, Venmo y blockchain con Bitcoin. La automatización destruye y crea empleos en ciclos. En 1880, el 90% de estadounidenses eran agricultores con arados. Hoy, el 2% produce más comida con tractores GPS, Departamento de Agricultura de EE.UU, con drones. Robots en fábricas de Tesla producen un coche cada 30 segundos con brazos precisos, pero desplazan obreros calificados. Amazon tiene 100.000 robots en almacenes gigantes, informe anual 2024 con videos. La solución, educación continua. Finlandia reconvierte mineros de carbón en programadores de software con cursos gratuitos y éxito medido. El capitalismo financiero es otro capítulo explosivo. En 1980, el mercado de derivados era cero. Hoy, 1.000 cuatrillones de dólares en nocional, Banco de Pagos Internacionales con reportes. Permite hedging contra riesgos, pero también especulación masiva. George Soros rompió el Banco de Inglaterra en 1992, apostando contra la libra y ganando 1.000 millones en un día con leverage. La globalización une continentes y divide clases. Un iPhone se diseña en Cupertino, California, ensambla en Shenzhen, China, usa minerales raros del Congo africano. Crea empleos en cadena, pero explotación documentada, fábricas Foxconn con redes antisuicidas en techos, pero también empodera economías. Vietnam pasó de PIB per cápita de $200 en 1990 a 4.000 en 2025 con maquilas. Banco Mundial con datos. El cambio climático es el reto definitivo del siglo. El capitalismo fósil emitió billones de toneladas de CO2 desde 1800 con carbón. Pero también invierte en soluciones verdes. Elon Musk vale 250.000 millones por Tesla y SpaceX. Forbes 2025 con acciones. La transición verde costará 100 billones hasta 2050 en infraestructura. Agencia Internacional de Energía con modelos, pero creará riqueza neta positiva con empleos. Llamada a la acción, segunda, al final. Hemos llegado al final de este viaje épico de 30.000 palabras. Desde trueques medievales hasta cohetes en Marte. Si esta narrativa te ha transformado, suscríbete ahora. Activa la campanita. Comparte. Comenta qué tema financiero quieres próximo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.